Bueno, seguimos en este programa de puras provocaciones y ahora vamos a pasar al tema de la crisis, de una crisis, esa sí es de verdad, la de Venezuela. La semana pasada el gobierno de Nicolás Maduro llegó a un punto de quiebre que reafirmó el profundo deterioro de sus instituciones políticas. Luego de que el Tribunal Superior de Justicia despojara de sus funciones a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, este se vio obligado a revertir su decisión por la fuerte presión dentro y fuera del país. Entre las denuncias externas se encuentran las de la OEA, Mercosur y gran parte de los gobiernos de la región, incluyendo al mismo presidente Peña Nieto, quien expresó su preocupación por el desgaste de la democracia venezolana. En esta coyuntura crítica, a la vez englobada en la reciente ola de populismo en el mundo, vale la pena discutir lo que es el caso de Venezuela y el futuro del chavismo representan para los demás gobiernos de la izquierda en la región y en el mundo. Javier. Sí, no, una situación en serio, hablando de crisis, esta sí es una crisis, y hablando de si hay salidas o no hay salidas, yo no lo veo. No lo veo salidas, ¿no? Creo que lo que hemos visto en Venezuela es un gradualismo autoritario, ¿no? Antes tú sabías cuando había un golpe de Estado, ¿no? De un día para otro había un general en vez del presidente y había tanques en las calles. Pero en el caso venezolano fue algo muy gradual. Lo que permitió, por un lado, al propio Venezuela defenderse y argumentar que no era autoritario, que era una democracia, si bien no liberal, muy rápidamente dejó de ser liberal, pero seguía siendo democrático, ¿no? Y fue algo muy gradual, entonces nunca fue claro, y para muchos sigue sin ser del todo claro, para mí ya no, claramente ya cruzaron la raya, de si era o no una democracia. Y no le veo salida tanto por las posturas de Maduro como las de la oposición, independientemente de qué lado esté uno, ¿no? Y creo que en el caso de Maduro necesita concentrar el poder, pero no puede. Entre más concentra el poder para sobrevivir, ¿sí? Más le van a brincar gente dentro del chavismo, ¿sí? Además de la presión del exterior. No puede ganar una elección. Es imposible que Maduro gane una elección. Entonces, su estrategia ha sido retrasarlas, ¿no? Entre más la retrases, pues más brinca la oposición, ahora no dentro del chavismo, sino allá afuera en las calles, y también la presión internacional. En fin, está totalmente atrapado. Y hay mucha oposición. Esa es otra, ¿no? Sí, pero es una oposición rara, es una mezcla rarísima. Sí, hay de tocho. Han logrado y están manteniendo la unidad, y ahora sí hay un consenso de que o se quedan en la calle o esto no avanza. Y ahí sí lograron ese consenso que no lo había antes, y creo que tienen razón. Yo creo que los de la calle tenían razón. Que tenían razón. Yo creo que ahora la tienen. Ahora trataron de negociar, no fue a ningún lado esa negociación, si no siguen presionando en la... los más radicales, digamos, de la oposición tuvieron razón. Tampoco son así incendiarios. Yo creo que en su momento no tenían razón. No son violentos ni incendiarios. Quieren estar en la calle. Pero los que no querían negociar, digamos, ponlo en términos de halcones y palomas, eran los más halcones, digamos, en esto. Leopoldo y su esposa y ellos, pues sí, pero también ahorita yo creo que, como dice Javier, hay una especie de creciente consenso adentro, no sé si afuera, pero adentro, de tienen que estar en la calle y tienen que pelear hasta donde dé. No, ahorita los llamados al diálogo me parecen... ¿Y cuál va a ser la reacción del régimen frente a eso? Tuvieron que recular, no sabemos si recularon por la presión externa, probablemente no, aunque... como se ejerce de una manera muy indirecta en Venezuela, porque, a ver, ahí está el ejército, está Maduro, está la gente alrededor, y luego están los que mandan, que son los cubanos, y Ramiro Valdés. Entonces, la presión externa se ejerce a través de La Habana. Sí, todavía. 100%. A ver, ahorita lo que más quiere ahorita Maduro es mantener los anillos de seguridad personal alrededor suyo, porque si no, sí le dan un golpe o lo matan. El ejército. El ejército o quien sea, para él es absolutamente fundamental que el aparato de seguridad, el Estado Mayor Presidencial. Tú imagínate en una crisis en México terrible, gravísima, que juntaran todas las crisis que hemos tenido en los 50 años y el Estado Mayor Presidencial, como en la pésima cosa esta que estábamos comentando ayer, ni la mencionemos, pero bueno. Entonces, el Estado Mayor Presidencial tiene la ventaja que es 100% leal y ajeno al resto del país. Bueno, y son cubanos, por eso. Porque son cubanos. O sea, imagínate que fueran cubanos. Bueno, no, eso ya sería un escándalo, ¿no? Pero es ideal. Entonces, es una vieja fórmula, la Guardia Petrolera. Claro, la Guardia Petrolera. Si la presión externa viene
si impacta a Cuba, entonces los cubanos pueden ser un factor de moderación. Si no, pues no, primero. Y segundo, pues no sabemos realmente, por ejemplo, esta mujer, Luisa Ortega, la fiscal, que todo indica que su rebelión fue decisiva para que reculara Maduro. Pues ¿por qué lo hizo? ¿Lo hizo por cuenta propia? No, pues ya está viendo, ya se está viendo. ¿O había un sector del ejército que ya se puso nervioso? Ella en su momento estaba vinculado a Diosdado Cabello, ¿no? Sí. En su momento. O sea, sí hay fracturas dentro del régimen, desde luego, ¿no? Héctor. Yo creo que es imposible que se sostenga a Maduro los niveles de deterioro de la vida cotidiana, de la economía, de la política misma. Es imposible que este señor se sostenga, y su grupo, incluidos los cubanos en el grupo, que se sostengan sin la menor posibilidad de reconstruir nada. No hay nada que puedan reconstruir mínimamente. Yo a mí lo que me angustia, desde luego, lo que está sucediendo, es que cuando termine lo que esté sucediendo y empiece a haber la posibilidad de arreglar las cosas, el costo para el pueblo venezolano de ese arreglar las cosas va a ser gigantesco. Y la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Porque si le entregas este país a una oposición democrática y llegan a gobernar como un gobierno democrático, a los 2 meses tienen al país en contra, en la calle protestando por las cosas que tienes que hacer para bajar la inflación, para restablecer el sistema de precios, para simplemente que las cosas medio funcionen. Lo que le está pasando a Macri en Argentina, Héctor. En una proporción infinitamente exacto, mayor. Por eso. Pero si a Macri le está costando... Con la ventaja en Venezuela de que ya están amoladísimas. Sí. Que peor en el margen. En Argentina había algo que defender. Bueno. Entonces me angustia esta situación. Yo no le desearía el triunfo directo a la oposición democrática hoy en Venezuela, porque ganaría un poder tan podrido que ella misma quedaría envuelta en la protesta del resto de la sociedad. A mí lo que me parece que tendría aquí sentido, voy a traer un ejemplo de un lugar que no tiene nada que ver, es un golpe militar a la Jaruzelski, un golpe militar que traiga dentro de sí un espíritu de renovación, pero también la capacidad de controlar la situación de emergencia que va a traer el inicio para poner orden. Para poder orden y poder empezar a caminar. A ver, Héctor, ¿dónde están esos militares? ¿Quién es el Jaruzelski? El mejor antecedente de esto que dices tuvo lugar en Venezuela en 1958 con el golpe del almirante, no me acuerdo cuál, contra Pérez Jiménez, y luego el pacto de Punto Fijo, que fue lo que permitió, que bien que mal se gobernó más o menos en democracia, con una gran corrupción y todo lo que se quiera. Entonces, a mí me parece que eso sí puede suceder, algún tipo de gobierno, de junta de salvación nacional, es decir, algo así donde haya un número suficiente de apoyos de la oposición, del ejército, de lo que queda del empresariado, que no queda gran cosa, de la comunidad internacional, sería muy importante. Estados Está Unidos. empezando a ser muy importante. Y no hay que regatearle a México, que ahora haya tomado, porque nos quedan tomado una posición correcta. Nos quedan 3 minutos el tema de México, Javier. Yo lo que a mí no me gusta la idea del golpe, perdón. No, a mí tampoco. Pero creo que no es la única alternativa. Es decir, creo que se tiene que negociar con el chavismo. Maduro no puede ganar una elección, pero el chavismo sigue siendo la primera minoría en ese país. Y a lo mejor la fiscal ahí en ese sentido puede salir como un liderazgo alternativo, ¿no? Dentro del chavismo hay grupos, pero hay una crisis de liderazgo. Maduro no puede ganar una elección, no tiene el poder para imponer a alguien como candidato de su partido, y no hay líderes en su partido realmente que puedan tomar ese liderazgo, pero el partido en sí
tiene muchos más votos que Maduro. Entonces, quien gane esto va a tener que negociar con ese importante sector de la población. Entonces, un golpe de Estado, a mí, yo creo que tiene que ser una salida negociada. Hablan del pacto. Bueno, saltémonos la parte militar, ¿no? ¿Qué necesidad de darle ese poder y ese rol a los militares? Lo que pasa es que tenías que deshacerte de Pérez Jiménez. No, para el control. Por el tema del orden. A mí tampoco me gusta. Un golpe militar, en el fondo, es un pacto político, ¿no? En el que el ejército hace una tarea central, pero básicamente es consecuencia de un pacto político, ¿no? A ver, pero me queda 2 minutos. El tema, ¿México cambió su postura, Jorge, o todavía la sigues viendo? No, yo creo que hay un cambio que empezó con la canciller anterior, con Claudia Ruiz Massieu, que ya había recibido a Lilian Tintori en México, había hecho declaraciones más fuertes. Obviamente Videgaray ha ido mucho más lejos. Creo que en efecto no hay que regatearse, lo está haciendo muy bien, esa parte. Pero hay 2 problemas. El primero es que pues sí se están quedando rezagados frente a los acontecimientos. Lo que dijo Videgaray hace 2 semanas, hoy pues ya no es suficiente. Es decir, la situación en Venezuela se está deteriorando tanto que las definiciones mexicanas de hace 1, 2 o 3 semanas quedan cortas. Y segundo, a veces sí da la impresión, en 2 casos muy concretos, que el presidente Peña Nieto pues, no acaba de asimilar el cambio, porque por lo menos la versión venezolana de la conversación telefónica entre Maduro y Peña Nieto, pues seguía Peña Nieto en la política de antes. Y en un discurso que pronunció no sé dónde, antier o hace 3, otra vez que el diálogo, que la conciliación, que serán los venezolanos que decidirán lo que pasa en Venezuela, como que no termina de... Pero lo que sí es cierto es que la presión internacional fue fundamental, me parece, para que recularan en esta idea de quitarle el poder a la Asamblea. Y va a hacerlo en la reconstrucción. Sí, claro. Y México es fundamental. Fundamental, claro. Javier. Sí, yo le doy menos peso a lo internacional. No estoy diciendo que no lo tenga y que pues es lo que nos toca a nosotros y punto. Yo creo que el principal peso tiene que ver con divisiones dentro del chavismo y la oposición y la unidad de la oposición en la calle, que es lo que está presionando ahorita Maduro más que la postura de Chile, México, Perú, etcétera, ¿no? Bueno, pues qué barbaridad. Pobre Venezuela, es que seguimos discutiendo Venezuela. Es como lo de la seguridad. Llevamos 7 años discutiendo la inseguridad en México y hay deterioro. 7 en el programa, por eso. Llevamos 10 años. Bueno, y en Venezuela, ¿cuánto tiempo llevamos también reiterante? Una cosa terrible que muestra Venezuela es que el deterioro no tiene piso. Puede seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Hasta que no lo detiene realmente, puede ser indefinido. Y ir por muchas direcciones muy poco atractivas. Y puede haber muchos muertos, exacto. Gracias Héctor, Javier, Jorge, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de provocar. Aquí nos vemos. Cambiarle el nombre.